Para los mortales como tú y como yo, estos son los migajeros supremos. O bueno, los migajeros que están de moda en este año. Para algunos son su ejemplo o su modelo a seguir. Para otros son el reto o el obstáculo a superar en cuanto a arrastrarse en el piso por una persona. O incluso cavar más por una persona que quizás no lo valga la pena. O quizás no lo amerite. Pero en fin, estos son los migajeros supremos del año 2025. Pero sin duda para los que estamos más familiarizados con temas del fútbol y sobre todo con temas del fútbol internacional, sabemos que hay una relación donde la afición literalmente se arrastra en el piso por un técnico. Una relación hipertóxica que hace al menos 7 u 8 años debió de haber concluido. Por supuesto que nos estamos refiriendo a la relación llena de migajas entre el Atlético de Madrid y este hombre, el Cholo Simeone. La historia del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone es una historia de cómo las cosas empiezan bien, llega un momento en el que ya no se pudo continuar o no se debió haber continuado con esa relación entre clubes y lo que viene siendo el técnico, y ahorita estamos en una relación hipertóxica donde los aficionados del Madrid, del Atlético de Madrid, están recogiendo migajas o están cavando más abajo para seguir recogiendo migajas en cuanto al desempeño o resultados de lo que viene siendo su equipo. Y es que en beneficio o en defensa de la razón o las razones por las cuales el Cholo Simeone siga siendo director técnico del Atlético de Madrid, hay que señalar que básicamente es uno de los técnicos más ganadores en esa institución, por no decir que es quizás el más ganador. Y que al menos durante los primeros 5 o 6 años el Cholo Simeone dio resultados espectaculares con los colchoneros. Y es que en efecto el Cholo Simeone es el técnico más ganador en la historia del Atlético de Madrid. Hasta el año 2020 el Cholo ya había ganado los títulos correspondientes a una liga, una copa, una supercopa española, 2 Europa League y lo que son 3 supercopas europeas. A eso hay que agregar la liga que ganó en la temporada 2020-2021. Eso sin mencionar que con el Cholo Simeone volvieron a una final de Champions League. Quizás el momento de mayor premio o el momento cumbre con el Atlético de Madrid fue precisamente las 2 finales que jugaron entre el 2014 y 2016, que perdieron ante el Real Madrid, una en tiempo extra, otra en penales, pero sobre todo la constancia de esos años. 2014 fueron finalistas, 2015 quedaron en cuartos de final, 2016 fueron finalistas, 2017 si no me equivoco, quedan en semifinales. 2018 se van a Europa League, pero ganan el torneo. Y sobre todo ganan la Supercopa Europea ante el Real Madrid. Pero es evidente que esta relación hipertóxica, como ya mencioné, y donde la afición del Atlético de Madrid recoge migajas y se esfuerza por arrastrarse en el piso para recoger esas migajas, debió haber terminado hace muchísimo tiempo. ¿A qué me refiero con que debió haber terminado ya la relación contractual entre el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid? Bueno, hay que recordar que el Atlético de Madrid en los últimos años ha sido uno de los equipos que más ha gastado en fichajes en la Liga Española. Y también hay que recordar el contexto histórico que sufrió el Barcelona y que sufrió el Real Madrid a partir del 2019. El Real Madrid le tomó 3 años estabilizarse a partir de la salida de Cristiano Ronaldo. Al Barcelona le tomó 5 volver a recuperar la senda de la estabilidad con motivo de la salida de Lionel Messi, y aparte la hiperdeuda que se le vino encima cuando tronaron las finanzas del club con motivo de la pandemia y de un pésimo manejo de Bartomeu en el club. Entonces, ese momento de debilidad que existía con el Barcelona y el Real Madrid era para que el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid lo pudieran aprovechar. No lo hicieron. Tomando en consideración que el Barcelona estuvo en la lona por lo menos desde el 2020 y que el Real Madrid le tomó 3 años estabilizar el barco y un año más para encontrar una regularidad, el Atlético de Madrid solamente pudo ganar un título en ese periodo, que fue la Liga Española 2020-2021 y hasta la última jornada. De hecho, estuvieron a punto de perderla, aunque en diciembre del 2020 llevaban muchísima ventaja sobre el Real Madrid. Fuera de eso, no han ganado más títulos en España.
Han hecho el ridículo llegando a instancias importantes, pero quedando eliminados, como por ejemplo en la temporada 2022-2023, donde los eliminó la Real Sociedad, o en la 2023-2024, donde los eliminó el Atlético de Bilbao, en lo que viene siendo semifinales, sin que pudieran anotar un gol. Están las eliminaciones en Champions League que han tenido en los últimos años. Hubo un año en donde se quedaron en grupos, ni siquiera pudieron clasificar a Europa League, se quedaron como últimos. O por ejemplo la eliminación que sufrieron en la temporada 2023-2024 ante el Borussia Dortmund, llevando ventaja desde el juego de ida que se jugó en España y no sabiendo mantener esa ventaja. Año con año el Atlético de Madrid presenta temporadas o presenta resultados que son más deficientes o más desastrosos, y que a pesar de la inversión que le han tenido o que han metido, como por ejemplo la contratación de Julián Álvarez, la contratación de Sorloth, lo que viene siendo el equipo que ya está o que ya han mantenido desde hace tiempo, el Atlético de Madrid no mejora. Como ya mencioné, posiblemente el último gran año que tuvieron fue en el 2018, cuando ganan la Europa League y lo que viene siendo la Supercopa Europea ante el Real Madrid. Viene un año donde se van en blanco, 2018-2019, y eso que el Real Madrid estaba en horas muy bajas por la salida de Cristiano Ronaldo. La 2019-2020 con el Barcelona ya en crisis y el Real Madrid todavía lidiando con la salida del portugués, no ganaron nada. Y luego viene la 2020-2021 donde ganan la Liga Española, pero muy a fuerzas. Desde entonces prácticamente estamos hablando de 4 años sin que ni siquiera se metan a instancias finales en Copa del Rey, que queden segundos en la Liga Española o terceros como en aquella época donde competían con el Real Madrid y Barcelona. Y hablando de torneos europeos, pues prácticamente no han hecho nada relevante. No han vuelto a pisar semifinales, no han llegado a instancias importantes en Europa League, etc. Eso implica que básicamente ya el ciclo del Cholo Simeone debió de haber acabado hace mucho tiempo. La bronca está en la perspectiva del propio aficionado del Atlético de Madrid. Para mucha gente que es aficionada a este equipo, el Cholo Simeone es prácticamente un semidios. Están muy agradecidos por los títulos que ha conseguido, a pesar de que desde hace años dejaron de ser un equipo de pueblo. Es un equipo que constantemente invierte y se refuerza. Lo que viene siendo la distopía entre lo que realmente es el Atlético de Madrid y lo que el Cholo Simeone consiguió hace años, cada vez viene siendo más grande. A ojos de los directivos o a ojos del presidente del club, ya debería de existir o ya deberían de tener otro técnico que sepa potenciar este equipo, porque el Cholo Simeone es evidente que ya no puede o que ya no sabe. Pero me imagino que el problema debe ser la afición. Muchos aficionados del Atlético de Madrid siguen viendo a su equipo como un equipo de bajos recursos, como un equipo que es más de barrio, aun aunque sea uno de los equipos que más se han invertido en España en los últimos años, y sobre todo siguen viendo al Cholo Simeone como aquel técnico que los llevó a pelear en los mejores puestos europeos, cuando la realidad de las cosas es que llevan 4 años de puros fracasos y año con año vienen acumulando fracasos más importantes. Esta temporada es el mejor ejemplo de eso. En la Liga Española quedan terceros, lejísimos del Barcelona y del Real Madrid. En la Copa del Rey los eliminan en instancias pues básicamente de trámite, o sea, ni siquiera alcanzaron a llegar a lo que fue una instancia importante, y el Barcelona realmente los echó con muy poco. La Supercopa Española no calificaron, y finalmente en Champions League también los eliminaron demasiado rápido. El Mundial de Clubes es la cereza del pastel o la gota que derramó el vaso, porque se están yendo en fase de grupos, en un grupo donde se suponía o se presuponía que iban a calificar como segundos, por lo menos debajo del PSG, que es campeón de Europa. Se están yendo eliminados y perdiendo la oportunidad de poder recuperar o de poder salvar esta temporada. Habrá que ver qué pasa en el futuro, pero la situación pinta, si el Cholo Simeone sigue, a que van a seguir acumulando fracaso tras fracaso y que la afición va a seguir igual de migajera que en los años anteriores.